La conferencia que vamos a escuchar a continuación lleva por título Galatea da Vinci y Ada, relato de cómo las tecnologías de la información nos pueden ayudar a fomentar la sinergia multidisciplinar en el entorno universitario. Es un título un tanto largo. Cuando estuvimos en contacto, Mari Carmen, pues, proponiéndome algún título, aunque me propuso algún otro más corto, este me pareció que se adecuaba bastante, a pesar de que la primera parte puede ser intrigante, no sé de qué nos hablará, ya veremos, pero sí que me pareció interesante la consecuencia del título, que nos habla de las TIC, de la sinergia, de algo multidisciplinar, que es un poco lo que nos une a las personas que nos reunimos aquí, ¿no? Mari Carmen es ingeniera informática, doctora, máster en organización industrial y gestión de empresas y experta en gestión de servicios de tecnologías de la información de universidades, ¿no? Es profesora titular en la Universidad de Sevilla, imparte clases en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática desde 2001 y tiene docencia en asignaturas del área, ciencias de la computación, en dirección y gestión de las tecnologías de la información, dentro de un máster online, bueno, esto de ingeniería informática y de la asignatura de aprendizaje y enseñanza de la informática del máster de secundaria. Es decir, está muy relacionada, su perfil es informático, pues está muy relacionada con la docencia, las tecnologías, además ha tenido cargos de responsabilidad recientes en el área de las TIC, de la Universidad de Sevilla, transformación digital, y ha participado en numerosos proyectos de innovación docente. De manera que tiene un perfil muy adecuado, la parte tecnológica, la parte docente, la parte de innovación, para darnos esta charla, ¿no? Y también participa en actividades de divulgación científica. Hablaba nuestra vicerrectora, tercera pata, que es la transferencia, cada vez más también la divulgación científica y cultural pues está tomando más cuerpo en las universidades españolas, ¿no? Y ella promociona la presencia de las mujeres en áreas STEM en la población escolar, ¿no? Entiendo que en etapas inferiores, ¿no? En secundaria, primaria. Sí, tenemos una iniciativa que va dirigida a niños de 8 a 14 años. Sí. Bueno, pues nada más, con este panorama solo me resta darle las gracias por haber aceptado la invitación cuando se la hicimos en su día para que viniera a inaugurar esta jornada con su conferencia, y yo te abandono, me voy al otro lado para disfrutar también, cuando quieras. Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, pensaba ponerme de pie porque normalmente cuando doy charlas me siento mucho más cómoda moviéndome, pero me han atado al micro, con lo cual pues me quedaré pegadita al micro, yo voy a ser obediente. De todas maneras me viene bien porque estoy cerca del ordenador, que lo voy a necesitar durante la charla. Bueno, el título, como bien ha dicho José Luis, es un poco largo, pero refleja un poco a dónde quiero llegar. Al principio, cuando empiece la charla, vaya a pensar, pero esta mujer, ¿de qué está hablando y a dónde quiere llegar? Bueno, pues ya veremos dónde quiero llegar al final de la charla, que veréis todas las cosas que os voy a contar. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en la primera charla, ¿no? No da igual, porque estoy pensando que realmente iba a necesitar estar aquí, pero vamos, te agradezco que me concedieras la libertad. Bueno, lo primero os quiero agradecer que estéis aquí, y lo primero que quiero es deciros que he puesto una sala virtual en la que, si queréis entrar, podéis entrar con el móvil o podéis entrar con tablet, ordenador, lo que tengáis, a través del navegador. Os vais a la página web que está aquí arriba. En realidad las W no hacen falta. Si ponéis sli.do, pues os va a llevar a una página similar a esta, con este aspecto, y aquí abajo os pide un código. Pues si introducís el código B013, vais a entrar en una sala en la que podéis, si queréis, ir añadiendo preguntas. ¿Por qué suelo hacer esto en mis charlas? Por dos motivos. Siempre hay gente muy tímida que no se atreve a levantar la mano o hacer su pregunta en público, aunque yo prefiero que pongáis nombres a las preguntas. Se pueden hacer anónimas, con lo cual si alguien no se atreve a hacer una pregunta poniendo el nombre, pues la puede hacer anónima. Todas las preguntas que vayáis poniendo ahí las pueden ver los demás, ¿de acuerdo? Entonces, ese es uno de los motivos. El otro motivo es que a lo mejor os da apuro interrumpirme durante mi charla. No os dé apuro, por mí no hay ningún problema, me podéis interrumpir si queréis durante la charla si os van surgiendo preguntas. Entonces, pues bueno, a lo largo de la charla podéis ir poniendo las preguntas ahí si queréis, y al final pues intentaremos que todas las cuestiones que estén ahí queden resueltas, si no durante el tiempo que tengo asignado, pues si queréis en el café después o lo que sea. Bueno.
Yo traigo mi propia mochila. Todos tenemos nuestra mochila y la mochila pues depende mucho de la experiencia de cada uno, ¿verdad? Yo llevo 18 años, ya casi 19 años dedicada a la docencia y pues llevo en mi mochila muchísimas cosas. Me encanta esto de la innovación docente, he participado en 31 proyectos de innovación docente, de los cuales más de la mitad los he liderado yo. Al final de la charla os voy a hablar de uno de ellos, que es el proyecto Sinergia. Me he formado muchísimo, sobre todo también porque soy profesora del máster de secundaria, el máster de profesorado, en la especialidad de informática. Entonces, llevo 10 años dando clases en ese máster y desde que estoy dando clases en ese máster, pues me he preocupado, si antes ya me gustaba y me preocupaba, pues desde que soy formadora de profesores me preocupa aún más las metodologías, ¿no? Metodologías que hagan que los alumnos aprendan de forma significativa. ¿Qué quiere decir que aprendan de forma significativa? No que nosotros les contemos y llegue lo que llegue, sino que lo que llegue después sean capaces de aplicarlo a una realidad, a un problema concreto. Entonces, bueno, con esta mochila, que en principio puede parecer que está llena, ¿no? Ha comentado antes José Luis, que también he tenido cargos académicos en los que he estado muy cerca, he sido responsable de la informática de la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla es una universidad muy grande, son casi 70.000 usuarios, 4.500 profesores. Entonces, ahí os podéis hacer una idea de la cantidad de cosas que surgen cuando se tienen que tomar decisiones en el ámbito de las tecnologías de la información en una universidad como esa, ¿no? Entonces, aunque mi mochila pueda parecer que está muy llena, yo siempre pienso que es como el bolso de Mary Poppins, ¿no? Ahí cabe de todo y tú vas llenando y vas llenando. Entonces, estoy segura que me llevaré en mi mochila a Sevilla hoy cosas que aprenderé con vosotros a lo largo de esta jornada. Bueno, os he contado un poquito sobre mí, pero ahora me gustaría saber qué público tengo. O sea, me gustaría ubicaros, me gustaría contextualizaros y entonces para eso os voy a pedir que interactuéis conmigo. ¿De qué forma podemos interactuar? Bueno, pues vamos a utilizar, también a través del móvil, también a través del navegador, vamos a utilizar una aplicación que es un sistema de respuesta interactivo. Este sistema de respuesta interactivo es el que yo suelo utilizar en mis clases. Con vosotros no lo voy a utilizar gamificado, pero se podría utilizar gamificado, si se podría hacer que los alumnos compitieran entre ellos durante la clase. En este caso no, en este caso lo vamos a hacer para que vosotros primero veáis un ejemplo de este tipo de sistemas de respuesta interactivo y segundo, pues también conozcáis todos en qué ambiente os estáis moviendo. Todos los que estéis interesados en innovación docente, vamos a ver que tenéis cosas en común. La primera pregunta que os quiero hacer, tenéis que entrar en menti.com e introducir este código, 106281. Entonces, la primera pregunta sería, ¿a qué rama de conocimiento estás adscrito? No sé si podéis ver ya vosotros en el móvil. ¿Sí? Veis que es un sistema en el que conforme se van contestando cada una de las personas, la cantidad de personas aparece abajo, en la esquina abajo de la derecha. Y, bueno, esto es configurable, o sea, yo puedo poner ahí porcentaje o podría poner personas en lugar de porcentaje. El tipo de gráficas que tenemos, que pueden configurar, son de distinto tipo. De hecho, durante la presentación voy a utilizar distintas para que veáis algunos ejemplos, ¿vale? Fijaros, bueno, aquí 25, yo creo que soy más de 25, ¿no? Y todavía hay quien no ha podido entrar. Bueno, yo voy a seguir hablando. Fijaros, hay muchísima gente de ciencias sociales y jurídicas, de artes y humanidades y de ingeniería y arquitectura, bastante menos. O sea, que nos movemos entre ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas. Con lo cual, eso da una idea de la población que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Ya, por lo menos nos sirve para saber qué población tenemos aquí. La siguiente pregunta que os quiero hacer es ¿qué tipo de plaza ocupáis actualmente? Asociado, sustituto interino, ayudante, ayudante de doctor, contratado doctor, titular de universidad, catedrático de escuela, catedrático de universidad, otro. He puesto lo de otro, digo, no vaya a ser que me haya dejado alguna tipología detrás y deje a alguien fuera, y entonces ya lo hemos liado.
Fijaros, catedrático no hay ninguno. ¿Por qué será lo de que catedrático no hay ninguno? Bueno, me esperaba otro resultado, ciertamente, y me satisface que, bueno, está igualando, ¿no? Pero lo que me esperaba es que la mayoría fuerais, interinos o personas que todavía no tenéis una plaza fija en la universidad. ¿Y eso por qué? Os lo voy a decir un poquito más adelante. Os voy a decir por qué me esperaba eso y no otra cosa. Ay, pues menos mal que he puesto lo de otro, porque me hubiera dejado a 5 personas fuera. Bueno, ¿participas en proyectos de innovación docente? Las opciones son, sí, casi todos los cursos me implico en algún proyecto de innovación docente y además lo suelo liderar. O sí, casi todos los cursos tengo proyectos de innovación docente, pero, digamos, sigo la estela de otros. Sí, aunque de forma esporádica, o no he participado nunca en ninguno. Fijaros que estos sistemas, cuando se utilizan de una forma frecuente en clase, la primera vez es mucho más lento, tienes que esperar a que los alumnos empiecen a acostumbrarse al uso del mismo, pero cuando lo utilizas en todas tus clases ya es muy fácil y aquí la ventaja que tenéis utilizando este tipo de sistemas, ¿cuál es? Que directamente sobre la población concreta que tenéis en el aula en ese momento, en función de las respuestas que estén dando, si hacéis preguntas sobre el contenido, sobre la materia, pues os sirve de feedback de inmediato y podéis corregir sobre la marcha aquellas respuestas aquellos que han marcado respuestas incorrectas, pues ver si ha habido algún punto oscuro en el cual algo que tú creías que se había entendido bien, pues resulta que hay un gran porcentaje de la población que no lo ha entendido, ¿no? Bueno, aquí hay bastante gente que se implica casi todos los años en innovación docente, que era lo que me esperaba. ¿Por qué? Porque esto es una jornada de innovación docente. Entonces, normalmente en las jornadas de innovación docente suele haber gente que está interesada por estos temas. Uno de los retos que yo creo que tiene en general la universidad es darle su sitio a la innovación docente. Como ha comentado antes Pilar, la vicerrectora, y además ocurre en muchas universidades, la innovación docente está desubicada. A veces se ubica en profesorado, a veces se ubica en un vicerrectorado es profesor para eso, aunque es la menos de las veces. En este caso, asociado a transferencia tecnológica, con lo cual me ha parecido bastante bueno. Entonces, bueno, vemos que aquí hay 5 personas que nunca han participado en proyectos de innovación docente, con lo cual esa población, si le gusta lo que escucha aquí, pues probablemente el año que viene se animará, ¿no?, a participar en ello. A ver, ¿qué más de vosotros? Cuando participáis en proyectos de innovación docente, ¿sueles hacerlo de forma individual o en equipo? ¿Lo hacéis individual o lo hacéis en equipos de 2 a 4 personas o en equipos de más de 4 personas? Vale, veo que individual no se da el caso. En mi universidad hay bastantes iniciativas que son individuales. Cosa que tiene el riesgo de que la innovación que se realiza muere durante ese curso académico. Cuando trabajamos en equipo, y sobre todo cuando trabajamos en equipos más grandes, como pasa en el proyecto Sinergia que os contaré al final, logramos que el proyecto sea aceptado por la institución como algo que es necesario. Como veremos, una de las partes más importantes de la innovación docente y de la que suele carecer es de la institucionalización. Por mucha innovación docente que nosotros hagamos en el aula, por muy buena que sea, si no se institucionaliza de alguna manera, si el alumno no lo entiende como parte de su aprendizaje dentro de su universidad, si lo ve solo en un aula, pero no lo ve en el aula de al lado, ese tipo de cuestiones hace que la innovación docente, pues, iniciativas concretas sean caducas. Y luego pues no lo integremos en las buenas prácticas de nuestra docencia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me alegro muchísimo de que aquí, sobre todo, trabajáis en equipo. Me gustaría conocer cuál es vuestra fuente de financiación para estos proyectos. ¿Es vuestra universidad? ¿Sacáis dinero de vuestro propio bolsillo? ¿Otras instituciones públicas que no sean vuestra universidad? ¿Empresas colaboradoras? ¿O
para vuestras innovaciones no necesitáis financiación. Bueno, lo que me esperaba, por un lado, muchísima gente que hace innovación y no necesita recursos para hacer esa innovación. Normalmente ese tipo de innovación son innovaciones que no requieren de aplicaciones corporativas. O sea, no requieren de aplicaciones o herramientas tecnológicas en la que haya que pagar una licencia, en la que yo tenga que tener un mantenimiento técnico, ¿de acuerdo? Entonces son iniciativas que suelen estar asociadas a prácticas concretas que se hacen, pues dinámicas que se hacen en clase y realmente no están asociadas a o no es fácil hacer que eso se institucionalice en el sentido de que sea corporativo. Mientras que si es la propia universidad la que está financiando esas iniciativas, la universidad debería, en teoría, si hace una buena gestión de su dinero, preocuparse en qué se está gastando ese dinero de innovación docente y hacer que eso dé un rédito en la mejora de la docencia dentro de su universidad, dentro de la universidad, ¿no? ¿Por qué hacéis innovación docente? Esto es anónimo, no podéis contestar sinceramente qué es lo que quiero, ¿no? Que contestéis sinceramente. Por los méritos para la acreditación, hay población que ese es su principal motivo, por satisfacción propia, por mis estudiantes, porque la innovación docente me ayuda a mejorar mi práctica docente y facilita el aprendizaje significativo en mis estudiantes, o por otros motivos. Bueno, aquí parece que os estáis atreviendo menos a responder, ¿no? O lo estáis pensando más. Si os lo estáis pensando más es porque os cuesta a lo mejor contestar con lo que tenéis en la cabeza. Fijaros que la opción roja, porque la innovación docente me ayuda a mejorar mi práctica docente y facilitar el aprendizaje significativo en mis estudiantes, yo creo que ese debería de ser el objetivo. El objetivo debería de ser, yo voy a estar formado y yo voy a hacer cosas en el aula que le van a servir para que mis estudiantes aprendan de forma significativa. Bueno, esto os lo voy a preguntar después. Bueno, pues ahora que os conozco un poquito y que conozco en qué contexto estáis, mi charla va a tratar tres ramas o tres pilares, ¿no? Primero voy a hablar sobre innovación docente. Respecto a innovación docente, a mí hay algunas cuestiones, algunas cosas que a lo largo de mi experiencia como formadora y como profesora en la universidad, que además lleva dinámicas activas al aula, pues hay una cosa que está muy definida en psicología, que no sé si lo conocéis, que es el efecto Pigmalión. No sé si conocéis Pigmalión, la historia de Pigmalión y Galatea. Es por eso que he puesto aquí a Galatea, porque todos como docentes construimos, nuestros estudiantes son nuestras Galateas. Ahora vamos a ver por qué. Cada profesor va conociendo a sus estudiantes y tiene un prejuicio, es inevitable, sobre cuál va a ser el comportamiento o cuál va a ser la evolución de ese estudiante a lo largo del curso. Por lo tanto, tenemos unas expectativas, nos hacemos unas expectativas y pensamos que ese estudiante va a ir bien, va a ir mal, le va a costar más, le va a costar menos. Y esas expectativas pueden estar respaldadas o no por evidencias, me refiero por evidencias de evaluación. En muchos casos no están respaldadas por evidencias, sino por percepciones, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, he querido traer aquí el tema del efecto Pigmalión, porque, bueno, la historia de Pigmalión y Galatea es que Pigmalión era un escultor, esto es un mito griego de Ovidio, en el que, bueno, construyó una escultura y se enamoró de su escultura. Se enamoró de tal manera, era Galatea, le puso nombre y la trataba como si fuera humana. Y llegó un momento en que en un sueño soñó que se convertía en humana. Afrodita, que pasaba por allí, que estaba por allí,
pues viendo el amor tan profundo que Pigmalión sentía por Galatea, le dio vida a Galatea. Entonces, el efecto Pigmalión se utiliza en psicología para describir la profecía autocumplida. Es decir, si yo creo que va a suceder algo, yo voy a actuar para que ese algo suceda. El efecto Pigmalión puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, el efecto Pigmalión requiere 3 ingredientes. Creer firmemente en un hecho, el que sea, tener las expectativas sobre que ese hecho va a ocurrir y acompañar con mensajes que animen a la consecución de ese hecho. Luego, si en un momento dado nosotros pensamos que un estudiante es muy bueno, pues probablemente nosotros nos comportemos con ese estudiante de forma que motivará al estudiante para que sea bueno. De hecho, eso se hizo un experimento. Rosenhaus y Jacobson hicieron un experimento en el cual metieron en un aula a alumnos aleatorios, pero a los profesores les dijeron que eran alumnos con coeficiente intelectual muy alto, o sea, eran alumnos brillantes. Y resultó en el experimento, hicieron varias aulas, digamos, y en el aula donde habían dicho que todos los alumnos eran brillantes, sacaron mejores calificaciones que en las aulas que no lo habían hecho, ¿de acuerdo? Y eso explicó en aquel momento el experimento de Jacobson, este efecto Pigmalión que os hablo. Entonces, el efecto Pigmalión lo tenemos que tener muy en cuenta, porque si, respecto a la innovación docente, si yo creo que puedo hacer innovación docente, la haré. Si creo que no puedo hacerla porque no está en mi mano, no la haré. Entonces, si queremos si queremos construir, tenemos que pensar que sí que se puede hacer. Y lo mismo con mis estudiantes. Si pensamos que nuestros estudiantes no van a hacer o no les va a gustar las nuevas dinámicas que nosotros hagamos en clase, pues probablemente nosotros haremos las cosas para que a nuestros estudiantes no les gusten esas dinámicas. Ahora, si pensamos que sí, pues a nuestros estudiantes probablemente nos verán a nosotros motivados y se motivarán ellos. Esto es cuestión de actitud. ¿Por qué he metido a Da Vinci? Bueno, yo creo que todos conocéis a Da Vinci. Leonardo fue un polímata, que es una persona que es versada en distintas áreas de conocimiento. Uno de los problemas principales que tenemos actualmente en educación, desde que la educación se convirtió en algo un poco industrializado, sistemático, es que nos formamos en ramas de conocimiento y dentro de las ramas de conocimiento en áreas de conocimiento concretas. Por tanto, ¿qué suele ocurrir? Suele ocurrir que en nuestras aulas nosotros les hablamos a nuestros estudiantes dentro de las competencias específicas y en muchos casos las competencias genéricas y las competencias transversales las olvidamos, aunque están puestas en la memoria que mandamos a la NECA, pero esas competencias que no están relacionadas exactamente con las competencias específicas, es decir, con los contenidos de nuestras asignaturas, pues las consideramos como algo como que o no tiene mucho que ver conmigo o yo no estoy suficientemente formada relacionado con eso. Entonces, cuando una persona, está demostrado que cuando una persona está versada o tiende a la transversalidad, a la multidisciplinaridad, pues ocurre que estas personas suelen ser semillas de la innovación. ¿Por qué? Porque son personas capaces de conectar distintas áreas que de forma natural, porque no olvidemos que las ramas de conocimiento y las áreas de conocimiento son un artificio. La realidad no está separada por áreas, por ramas de conocimiento y por áreas de conocimiento. La realidad es que todo está mezclado. Y la realidad es que cuando salimos al mercado laboral tenemos que ser flexibles en función de lo que se demande en el mercado laboral. Y cuando estamos investigando, en nuestra pata de investigación, pues la investigación evoluciona. Y nosotros tenemos que evolucionar también con ella. Entonces, lo de ser agua, me refiero a que tú el agua, si la pones en una botella, toma la forma de la botella. Si la pones en un vaso, toma la forma de un vaso. El agua, digamos, se adapta al recipiente. Pues un poco las personas, y más en la sociedad actual, que cambia cada vez más rápido, debemos de ser lo suficientemente flexibles como para adaptarnos a las necesidades, ¿no? Bueno, esto es un modelo que introduce esto es de un estudio de la Universidad de Deusto sobre las personas polímatas, en las que destaca la creatividad, la resiliencia y la polivalencia. Entonces, la polivalencia, la creatividad y la resiliencia son elementos que potencian muchísimo la innovación. En general, la innovación
y en concreto la innovación docente, ¿no? ¿Trabajáis con vuestros estudiantes competencias no específicas de la asignatura? Y de esas competencias que trabajáis, que esa pregunta no la tengo ahí, pero me la podéis decir a lo mejor de voz, de esas competencias que trabajáis, ¿cuáles son las competencias que trabajáis? De los que habéis contestado que sí y que a veces, dependiendo de la asignatura, ¿qué competencia es la que más trabajáis? De voz. Comunicación. O sea, presentaciones orales, ¿no? Presentación de trabajos, ¿no? ¿Qué más? Creatividad. ¿Y cómo practicas tú la creatividad en tu aula? Bueno, los alumnos tienen que hacer trabajos con una libertad total y luego esos alumnos lo que hacen es todos reciben los trabajos de los demás y los analizan. ¿Sí? Cada uno analiza con profundidad el trabajo del otro y luego después hacen el trabajo ideal que sería con las aportaciones de los trabajos de todos. Y luego en la evaluación, cuando tú evalúas ese trabajo, ¿tienes alguna rúbrica? Algo que al alumno le indique, pues, si voy a premiar el hecho de que tu respuesta sea original, de que sea una respuesta diferente a la que puedan dar la media, ¿no? En la clase. Rúbrica no, sí que se les establecen una serie de parámetros que tienen que hacer para valorar el trabajo de sus compañeros. Es que esa es una de las cuestiones que hay que trabajar más, y vuelvo a la presentación. En el tema de como os he dicho antes, la división en disciplinas es un artificio, ¿no? Nuestro cerebro, al final, mezcla la parte creativa con la parte lógica. Entonces, ¿qué pasa? Pues existe una teoría, la teoría de la inteligencia múltiple, que supongo que os sonará, que es de Gartner, que lo que dice es que cada uno de nosotros pues no tenemos una única inteligencia, sino que tenemos varias inteligencias, que cada uno de nosotros es mejor o puede llegar a ser mejor en unas inteligencias más que en otras, ¿no? Entonces, la cuestión es si la creatividad nace o se hace. Y hay estudios que dicen que efectivamente todos nacemos con un nivel de creatividad, pero después ese nivel de creatividad se puede incrementar practicando, y yo creo que una de las cuestiones es de qué se alimenta esa creatividad. O sea, yo cómo puedo hacer que mis alumnos sean creativos. Pues yo tengo que crear escenarios donde de alguna manera les obligue, ¿no?, a ser creativos. Lo que está claro es que cuando tú le pones un reto y dentro de ese reto hace que pongan en juego su creatividad, viene el momento este de aquí, momento fantástico, veis en las caras de estos dos niños, momento eureka. El momento eureka viene después de haber trabajado mucho, después de haber resuelto un problema y de sentirse orgulloso de resolver ese problema. ¿Qué pasa? Que cada vez más en las empresas la creatividad es algo que se valora, pero ojo, se valora la creatividad siempre y cuando acabe en innovación. O sea, una creatividad que quede en vacío, que después no esté conectada con los problemas reales que haya que resolver, no me sirven de nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo quiero fomentar la creatividad y el espíritu de innovación y emprendimiento, no debo castigar que me den soluciones distintas a las que yo conozco. Te puede sorprender que un alumno te esté dando una solución que en principio a ti te chirría, pero no debemos salirnos de nuestra zona de confort y plantearnos si la solución que nos está proponiendo ese estudiante es igual de válida que la que yo puedo tener en mi cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, a veces los penalizamos porque tienen iniciativa propia. Como si penalizamos la iniciativa propia, si penalizamos el dar soluciones diferentes, lo que estamos haciendo es limitando la creatividad y el espíritu de iniciativa, de emprendimiento que puedan tener nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las 4 metodologías que yo practico en mi docencia. El primero es el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y el aprendizaje servicio, que es lo que se utiliza en el proyecto Sinergia que veremos al final. No sé si conocéis estas metodologías, son todas metodologías activas. Activas quiere decir que el alumno tiene que estar haciendo, no es un mero, tiene un papel activo en el sentido de que tiene no solo que escuchar, sino que tiene que poner de su lado, ¿no?
durante la clase. Entonces, el aprendizaje colaborativo, ¿lo conocéis? ¿Alguien ha practicado aquí aprendizaje colaborativo? ¿Me levantáis la mano? 1, 2, 3. ¿Tímidamente? ¿Esto es porque la has practicado tímidamente? Bueno, hay algunos. A mí me ha dado muy buenos resultados el aprendizaje colaborativo, lo utilizo muchísimo para las clases del máster de secundaria y también lo utilizo en clases de primero. Yo doy clases en asignaturas de grado y de máster, y en las asignaturas de grado, que tengo un grupo en torno a unos 70 y tantos alumnos, luego matriculados son 70 y tantos, luego a lo mejor en clase me vienen 60, ¿no? Porque hay algunos que no vienen ni siquiera el primer día de clase. Pero bueno, esto lo practico y puedo tener en torno a unos 60 alumnos en clase, 60 y tantos. No lo practico, o sea, todas las metodologías, todas, y eso es una opinión mía, por supuesto, ninguna es buena. Ninguna es buena, ni tampoco la saturación de una metodología en un aula creo que sea la mejor opción. ¿Por qué? Porque no todos aprendemos igual. Como aprendemos de formas distintas, lo que favorece más a nuestros estudiantes es que nosotros los hagamos trabajar de forma distinta. Y además, en nuestra evaluación, consideremos esas distintas formas de trabajar. Entonces, el aprendizaje colaborativo da muy buenos resultados en todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Muy buenos resultados. Si no lo habéis probado nunca, os animo a que lo hagáis. El aprendizaje basado en proyectos se puede hacer los alumnos individual o se puede hacer también en equipo. La gamificación la utilizo sobre todo con los sistemas de respuesta interactivos, en el que durante la clase yo voy haciendo preguntas de lo que he explicado en la clase anterior y siempre, en cada clase siempre gana. Hay un estudiante que gana porque es el que saca más puntos, porque contesta más rápido y más respuestas correctas, ¿no? Y luego el aprendizaje de servicio se basa en centrar, es algo así como un aprendizaje basado en proyectos en los que los proyectos lo que hacen es solucionar algún aspecto social, o sea, algo que pueda estar relacionado pues, con los objetivos sostenibles de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a innovación docente. En cuanto a transformación digital, a ver, transformación digital como tal, o sea, esas dos palabras se han utilizado muchísimo en plan marketing, muchísimo. Se han utilizado tanto que a veces ya pierde el sentido, ¿no? ¿Qué es eso de la transformación digital? Aparte de que te voy a vender muchas herramientas para que tú puedas hacer muchas cosas en tu universidad o en tu empresa, ¿no? A ver, transformarse digitalmente, cualquier organización, en concreto una universidad, implica un cambio de paradigma en todos y cada uno de las personas que pertenecen a la organización. O sea, estamos hablando que si yo me quiero transformar digitalmente, lo que quiero hacer es todo lo que ahora hago de forma analógica, o casi todo lo que ahora hago de forma analógica, lo quiero hacer de forma digital. ¿Qué pasa? Que cuando tú pasas del mundo analógico, el que tocamos, al mundo digital, hay muchos intangibles que tienen que quedar por escrito. Es decir, las reglas, cuando nosotros desarrollamos una aplicación o cuando nosotros hacemos algo en una herramienta informática, las decisiones no son difusas. Es decir, si ocurre esto, se hace esto otro. Si ocurre A, se hace B. El A hay que definirlo muy claramente. En el mundo analógico, tú puedes decir A, pero luego lo que se dice es como muy difuso. En el mundo digital, pues todo lo que queda programado, eso queda registrado, lo primero, queda registrado y además se tiene que hacer pues como está programado. Bueno, pues por eso he puesto ahí lo de la tecnología bien gestionada y bien utilizada, porque no es utilizar tecnología por utilizar tecnología, sino utilizaremos aquella tecnología que en cada momento nos interese para que nuestros estudiantes aprendan mejor, o nuestro PAS trabaje mejor, o nuestro PDI, nuestro profesorado, trabaje mejor. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en la mayoría de los casos que como las aplicaciones no tienen un análisis de requisitos adecuado, pues resulta que al PDI o al PAS tener una aplicación le da más trabajo que no tenerla, como nos ocurre en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando está
bien diseñada, cuando se gestiona bien y cuando se utiliza bien en el momento en que hay que utilizarlo, pues resulta que esas herramientas nos ayudan muchísimo a desarrollar el potencial de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque cosas que hacemos de forma manual, cuando metemos una máquina en medio, pues se hace mucho menos tiempo. Y si además se puede automatizar, en menos tiempo todavía, incluso yo no tengo que estar supervisándolo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pues he puesto a Ada, porque Ada, no sé si lo sabéis, pero Ada fue la primera persona, no la primera mujer, la primera persona que escribió un programa para un computador. Ada era otra polímata, porque Ada era matemática, pero además de matemática era ingeniera, pero además sabía tocar varios instrumentos, escribía también poesía, porque era la hija de Lord Byron, no sé si lo sabéis, pero era la hija de Lord Byron. Fijaros que esta mujer, cuando era niña, con tan solo 13 años, ella observaba muchísimo y se llevó varios meses observando cómo volaban todos los pájaros, todos. ¿Por qué? Porque ella decía, si yo analizo cómo vuelan los pájaros, a lo mejor puedo diseñar una máquina que me haga volar como los pájaros. Y en aquel momento ella llegó a diseñar esa máquina, hizo su diseño, sus planos, y fijaros una cosa, que los planos que en su momento ella diseñó, estamos hablando del 1815, pues podría ser, ella nació en 1815, pues podría ser en 1820 y tantos, ¿vale? Ella diseñó una máquina para volar, no la construyó, su madre no la dejó construirla, porque la madre pensó que eso era una tontería y que estaba perdiendo el tiempo, que tenía que dedicarse a sus estudios, ¿no? Pues resulta que al cabo de los años, unos ingenieros diseñaron una máquina voladora. Y ese diseño era muy parecido al que ella había diseñado en aquel momento. Y sabéis, ese diseño es el que se tomó de base para los aviones que utilizamos hoy para volar. O sea, que ella no estaba tan alejada de aquello. Y ella lo que aplicó fue la observación, la curiosidad. Yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que fomentar en nuestros estudiantes. Nosotros somos, como profesores, somos mediadores. Nosotros no vamos allí a vomitar un contenido. Debemos de ser mediadores para el aprendizaje significativo. Ser mediador implica salir de la zona de confort, implica tener muchos callos, porque hay que dedicarle esfuerzo y muchas veces uno se desmotiva, ¿no? Necesita volver a motivarse y cuando uno está desmotivado, fijaros en una cosa, ¿cómo podemos tener alumnos motivados si nosotros estamos desmotivados? Porque tenemos que predicar con el ejemplo. Si yo doy una clase desmotivada, si lo que ven mis estudiantes es una profesional de la universidad que está desmotivada, pues yo soy un espejo, ellos se van a ver reflejados en mí. Entonces, si quiero que ellos estén motivados, yo tengo que demostrar que estoy motivada y tengo que hacer porque esos alumnos aprendan, ¿no? Esta otra pregunta que os quería hacer, si tenéis buena predisposición a integrar, os la voy a hacer porque también esta me interesa saberla. ¿Tenéis buena predisposición, vosotros en concreto, a integrar las tecnologías de la información en el aula? Bueno, por lo menos no hay ningún no, por ahora. Hay que tener en cuenta que estamos en una jornada de innovación docente. Luego, lo lógico es que sí, ¿no? Cuando pensamos que nos va a costar, cuidado con el efecto Pigmalión. Si tú piensas que te va a costar mucho utilizar una herramienta nueva, te va a costar mucho utilizar esa herramienta nueva. Ahí tenemos que poner mucho de nuestra parte para tener actitud. Si tenéis de entrada aversión tecnológica, que muchos la tenéis, yo no la tengo porque soy ingeniera informática, si tuviera aversión tecnológica tendría un problema, pero me consta que hay muchísimos docentes que tienen esa aversión por la tecnología, que no es más que el miedo a decir me voy a salir de lo que conozco y no sé cómo me va a ir. Bueno, es que somos profesores de universidad y hemos afrontado muchas cosas. ¿Cómo nos va a ir? Nos va a ir estupendamente. Lo que necesitamos es tener a alguien a quien poder preguntar. Entonces, nuestra universidad debe hacer el esfuerzo para que tengamos ese recurso. Pero si por lo que sea no tenemos ese recurso institucional, siempre hay compañeros que seguro están dispuestos a ayudaros.
Siempre habrá compañeros que esa versión tecnológica la tengan más lejana y se puedan sentar un ratito con vosotros y deciros, mira, pues en la plataforma en realidad hay una opción en la que si haces esto, esto y esto y esto, pues fíjate que puedes hacer tal cosa, ostras, te facilita muchísimo y luego te vas a alegrar, porque en realidad las herramientas facilitan al profesorado muchísimas cosas, pero claro, tienes que conocerlo, tienes que tener una formación. Yo creo que la formación es lo que más hay que insistir, pero no formación de decir, tú vienes a un curso de formación para esto específico y ya está, y ahí se queda. No, tú tienes que potenciar que eso que se da en el curso de formación, eso después de alguna manera tú hagas un seguimiento de cómo eso se está llevando al aula. La formación muchas veces cae en saco roto. Hay que hacer un seguimiento de la formación. Bueno, ¿qué pasa? Aquí está el dinosaurio, ¿no? Este dinosaurio está en el búnker de Google, en Palo Alto, en California. Tiene allí un Tyrannosaurus Rex, que es ese que está ahí. Fijaros que ese dinosaurio en concreto pues era muy fuerte. En su época era de los depredadores más fuertes, ¿verdad? Sin embargo, pues se extinguió. Pues digamos que podemos hacer una analogía, porque las tecnologías ya hoy forman parte de la realidad. Luego, si no nos mentalizamos a saltar a eso de utilizar la tecnología en el aula y en nuestra práctica docente, pues probablemente nos va a pasar como al Tyrannosaurus Rex, que nos quedaremos en el camino. Y cuando queramos coger el punto por donde van los demás, pues nos va a costar muchísimo más o incluso no vamos a llegar y lo que vamos a hacer es personas angustiadas en nuestro trabajo, cosa de lo que deberíamos de huir siempre, ¿no? Con ansiedad, con angustia, porque a lo mejor no te has acercado a eso cuando todavía era fácil, cuando todavía la masa no había continuado. Fijaros que ahí también, aparte del dinosaurio, hay unos flamencos. Los flamencos son mucho más chiquititos, pero son mucho más adaptables, porque los flamencos ya existían por la época de los dinosaurios, según dicen los arqueólogos, y sin embargo han durado hasta el día de hoy. Por tanto, es un poco una metáfora de que si lo que queremos es evolucionar, si queremos seguir en el futuro, pues las tecnologías tenemos que asumir que están. Lo del tiempo de cambio, ya hace mucho tiempo que era el tiempo de cambio. De hecho, las universidades yo creo que ya han asumido que el cambio es necesario. Han asumido que el cambio es necesario, pero no han hecho los deberes, bajo mi punto de vista, y esto es una opinión personal, la mayoría no ha hecho los deberes para que ese cambio se despliegue, se ejecute de forma adecuada en las aulas. Y de forma adecuada, con una gestión del cambio adecuada para los profesores. Entonces, esta transparencia la utilicé en otra presentación y la he vuelto a traer porque para mí son los pasos. Esta transparencia la hice cuando era responsable de informática de mi universidad. En aquel momento estaba yo embarcada en un proyecto de análisis de mi universidad del as-is, el análisis de cómo estamos, ¿de acuerdo? Y a dónde queremos ir. O sea, la transformación digital la queríamos hacer y pues veíamos que ahí había un salto. Desde donde estoy hasta donde quiero ir, ahí realmente había un salto. Entonces, cuando tú tienes ese salto, tú tienes una foto de dónde estás y crees tener una foto de dónde quieres ir. Pero muchas veces la foto de dónde quieres ir no está tan clara. Entonces, lo primero que tiene que hacer toda organización, incluidas las universidades, es tener muy claro cuál es esa foto final, o al menos con hitos intermedios. Primero quiero llegar aquí, después quiero llegar aquí. O sea, un camino, yo quiero recorrer un camino. Y para recorrer ese camino, tengo que conocer quién va a recorrer el camino. Sí, tengo que conocer cómo funciona, cómo trabaja mi personal, mis profesores, cómo trabaja mi personal de administración y servicios y también cómo trabajan mis usuarios, que son mis usuarios, bueno, lo voy a llamar clientes, ¿vale? Con todos los matices que le queráis dar, las comillas que le queráis dar, pero son digamos para los que trabajamos, que son los estudiantes, ¿verdad? Entonces, está claro que si tú quieres prestar una serie de servicios y ese servicio lo quieres hacer utilizando herramientas TIC, herramientas digitales,
pues no vale con poner la herramienta y no implicar a nadie más que en el momento de ponerla en producción. Si tú tienes una herramienta, por muy buena que tú creas que es, si no has analizado previamente si esa herramienta es adecuada para tu público objetivo, pues probablemente no tengas éxito y te encuentres ¿con qué? Te encuentres con el rechazo de la gente. Por eso siempre la gestión del cambio es fundamental, porque tú tienes que saber justificar, tienes que pensar qué beneficios va a aportar ese cambio para tus profesores, para tu personal de administración de servicio y para tus estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces hay que implicar a toda la organización y entender toda la información que me está llegando de la organización. Y además tengo que medir, es decir, yo para saber cómo estoy tengo que ver cómo estoy, tengo que medir en determinadas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Primero, nada de estrategias que se queden en el papel. Es decir, las estrategias son muy bonitas, nosotros podemos vender mucho humo con las estrategias, pero si después son estrategias que no somos capaces de aterrizar a las personas, al puesto de trabajo, no sirven para nada. La formación continua, es decir, yo tengo que tener una formación continua del profesorado, pero es como he dicho antes, no simplemente un montón de cursos y punto. O sea, unos cursos estudiados con una trayectoria, con un itinerario, con un seguimiento organizado, ¿no? Las decisiones tienen que estar centradas en el usuario. Debemos intentar ir a la estandarización. ¿Por qué? Porque vamos hacia lo global. Entonces, si no vamos hacia los estándares, ocurrirá que en un momento dado tengamos que hacer un cambio muy drástico y la reticencia al cambio de todos los usuarios será muchísimo mayor. Y sobre todo, yo creo que lo más importante es el tema de la institucionalización. Si no institucionalizamos, o sea, si nosotros innovamos, si a nosotros se nos ocurren ideas fantásticas que nos pueden ayudar a que nuestros estudiantes aprendan mejor, y si nos ocurre un proyecto de innovación docente y resulta que el proyecto de innovación lo llevo al aula con mis estudiantes y me va muy bien y yo estoy muy contento o muy contenta, pero después eso no lo amplío al resto de la organización, no lo doy a conocer, no lo disemino, no lo institucionalizo, eso acaba muriendo en el tiempo. La institucionalización es lo más importante y la gestión del cambio, bajo mi punto de vista, y después de haber ocupado un cargo académico, es yo diría de las primeras cosas que hay que hacer con mucho detalle, con mucho esfuerzo. Entonces, la pregunta es si la tecnología facilita la innovación. Yo creo que sí. La tecnología facilita muchísimo la innovación, pero es lo que os he comentado antes. No se trata de utilizar herramientas por utilizarlas, sino de ver qué cosas queremos hacer en nuestras aulas y en función de eso utilizar o potenciar unas herramientas frente a otras. Existen muchísimas herramientas hoy día, pues nuevos interfaces de aprendizaje e interacción, realidad virtual, ya hay muchísimo en el ámbito educativo. Ya existen muchísimos recursos y cada vez más económicos, o sea, cada vez las instituciones educativas se pueden permitir comprar este tipo de dispositivos y este tipo de software porque cada vez está más extendido, cada vez cuesta menos el desarrollo y se puede utilizar muchísimo para simular situaciones. Y la realidad virtual la verdad es que está dando muy buenos resultados en educación. El tema de la impresión 3D. Cuando tú usas una impresora 3D, no solamente es imprimir lo que vayas a imprimir, el objeto que quieras imprimir, sino que ahí existe un proceso de creatividad, de diseño, de toma de decisiones, de cómo utilizar la herramienta que te permite hacer eso. O sea, que se pueden trabajar muchísimas competencias a la vez. También existen muchísimas herramientas de gamificación. Y la inteligencia artificial es una de las cosas que se está potenciando más. Yo no sé si vosotros tenéis en vuestra plataforma... ¿Qué plataformas la tenéis aquí vosotros de e-learning? Moodle. Pues nosotros allí tenemos Blackboard, no tenemos Moodle, por tanto yo no he utilizado nunca Moodle, por lo tanto no sé si en Moodle existe esto que os voy a contar o no. Ahora tú me lo dices. En determinadas plataformas de aprendizaje tú puedes hacer lo que se llama funciones de aprendizaje adaptativo. No sé si eso lo habéis utilizado alguna vez, en el que tú desarrollas una actividad, defines una tarea, una actividad que la asignas a un estudiante o a un grupo de estudiantes y luego pues tú puedes, en función
del resultado que haya obtenido el estudiante o en función de lo que haya hecho el estudiante, tú puedes crear un itinerario diferente. O sea, que a partir de una tarea tú puedes crear varios itinerarios que, por supuesto, diseñas tú como docente. O sea, ahora mismo no se están utilizando herramientas que eso se hagan de forma automática. El docente, la labor del docente no se va a perder nunca, porque las inteligencias artificiales hay que programarlas. ¿Vale? Entonces, el diseño metodológico o el diseño del itinerario formativo lo va a realizar el docente. Entonces, eso no sé si lo tenéis en Moodle, eso, esa funcionalidad, ¿la habéis utilizado alguna vez? Que también utilizáis aquí la plataforma de Google Forms, ¿vale? Y está... eso da mucha flexibilidad porque permite que ya después, una vez que lo programas, ya sin tener que supervisarlo, pues los estudiantes, como hemos dicho antes, cada estudiante aprende a su manera, ¿no? Entonces, pues los estudiantes pueden ir evolucionando de forma diferente. Lo que sí es verdad que se ha notado una evolución tremenda en las plataformas educativas, que al principio, bueno, cuando en los inicios de Internet, en lo que básicamente pues era plataformas de entrenamiento, en lo que tú ponías ahí información y esa información se iba consumiendo por la persona, ¿no? Y vamos viendo que en realidad cada vez se va enganchando con las redes sociales y vamos metiendo cosas que en principio no podrían tener nada que ver con el sector de educación, pero que luego nos van a permitir entrenar otras competencias que sí que son muy interesantes para esas competencias que hemos hablado antes, que no son las específicas, ¿no? Que son las transversales. Aquí os había puesto esto es una gráfica de una consultora en la que esta es una consultora del ámbito TIC que suele predecir qué herramientas van a evolucionar con mayor rapidez o van a tener más éxitos, en este caso en el entorno educativo, porque estas gráficas las hacen para distintos entornos. Entonces, en este caso, en el entorno educativo, fijaros, y ahí os he puesto a la derecha una gráfica de cuáles son las áreas tecnológicas o las herramientas tecnológicas que más se van a utilizar o que más se están utilizando en los últimos años y que además tienen un potencial muy alto en el ámbito de la educación, ¿vale? Y ya por último, lo último que os quería contar era el enfoque multidisciplinar, en el que os voy a hablar del proyecto Sinergia. El proyecto Sinergia es un proyecto que surgió en el curso 2012-2013 y surgió a partir de una conversación que tuvimos varios docentes de allí de mi escuela, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Pues estuvimos hablando de lo interesante que sería nuestros estudiantes de informática, pues tienen que hacer al final del grado, tienen que hacer un trabajo fin de grado, bueno, ya lo tienen que hacer todos los grados, ¿no? Pero digamos los de ingeniería informática ya tenían cultura de eso porque siempre hemos hecho proyectos al final de la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que generalmente los proyectos se hacen a partir de ideas que pueden tener profesores o de ideas que pueden tener los propios alumnos y entonces se desarrolla el proyecto en cuestión a partir de unos requisitos. Entonces, es algo ficticio. O sea, a veces son proyectos que son ficticios, en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que informática en realidad lo podemos aplicar a cualquier campo. La informática está presente o va a estar presente como de base en cualquier disciplina. Entonces, se nos ocurrió utilizar los trabajos fin de grados como herramienta para que los estudiantes trabajaran en equipo. Entonces, creamos una iniciativa para hacer trabajos fin de grado y trabajos fin de máster colaborativos, que los llamamos. ¿En qué consistía eso? Consistía en que profesores de distintos centros o de distintas áreas pensaban en conjunto una propuesta de proyecto multidisciplinar, de manera que era un único proyecto en el que teníamos objetivos que cumplían competencias genéricas del tipo trabajo en equipo, resolución de conflictos, gestión del tiempo, organización, temas de cómo presentar el trabajo a un departamento de recursos humanos, o sea, cuestiones totalmente de competencias transversales, ¿vale? Y por otro lado, en ese proyecto pues había una serie de objetivos relacionados con la competencia específica. ¿Qué ocurre? Que las competencias específicas pues eran diferentes
en función del área. Pues imaginaros un proyecto en el que lo que tengo es informática, por ejemplo, con biología. ¿De acuerdo? Entonces, un profesor de informática, un profesor de biología, se juntan los dos profesores, diseñan un proyecto en el que, utilizando cosas de informática, vamos a solucionar un problema real de biología, relacionado con el ámbito de la biología. Y entonces, esos profesores lo que hacían es publicaban esa propuesta, ahora os explico dónde y cómo, hacían pública esa propuesta y esperaban inscripciones de estudiantes. Para poder realizar ese trabajo, ¿qué necesitamos? Necesitamos, aparte de esos dos tutores, que son los que idean el proyecto, necesitamos al menos 2 estudiantes, uno de cada disciplina. De manera que tendremos un estudiante de informática y un estudiante de biología en este caso. Y el equipo multidisciplinar está formado por los 4, es decir, los 2 expertos, que son los profesores, un experto en informática, un experto en biología, y los 2 aprendices, de las 2 disciplinas distintas. Entonces, ahí hay varios niveles de, digamos, de interacción en el equipo. Está la interacción del equipo total, de las 4 personas, la interacción tutor-tutor, la interacción tutor-estudiante de una disciplina, de manera que, pues, lo que hacíamos es que los estudiantes tenían que trabajar en resolver el problema de forma conjunta, como si estuvieran en una empresa, y en la empresa tuvieran que resolver ese problema de biología, ¿vale? ¿Qué conseguíamos con eso? Conseguíamos que se enfrentaran a un escenario real. El escenario real es que la persona que estudia informática tiene que entender a la persona que estudia biología. Y esto no es baladí. Es decir, hablan lenguajes distintos. Porque la persona que ha estudiado informática habla el lenguaje de la informática y la persona que ha estudiado la biología habla el lenguaje de la biología. Y la persona que estudia informática tiene que saber extraer toda la información mínima y necesaria para que después la herramienta resuelva el problema que realmente tiene que resolver en biología. Entonces, eso nos permitía crear ese escenario, un escenario que era muy cercano a lo real. ¿Por qué? Porque eran estudiantes que no se conocían absolutamente de nada. Y normalmente los tutores tampoco se conocían entre sí y el tutor y el estudiante tampoco se conocían entre sí. Entonces, teníamos un equipo multidisciplinar de distintos niveles de expertise que tenían que trabajar juntos. Entonces, el objetivo del proyecto era doble. Por un lado, queríamos promover el trabajo cooperativo, con todo lo que eso implica, y por otro lado, queríamos también darle un matiz de fomento del emprendimiento. Es decir, que lo que hicieran, incluso buscaran que fuera una solución que pudieran llevar al mercado. Una solución que en un momento dado, si era una solución que realmente solucionaba un problema real, el aprendizaje de servicio, pues esa solución incluso podría utilizar. En la Universidad de Sevilla hay una convocatoria que sirve para proyectos de emprendimiento, darles un empujón, hacerlos startup, darles una aceleración para que una idea se lleve a producto en el mercado. Entonces, intentábamos conectar el resultado de eso con esa iniciativa de la universidad. Bueno, todas esas conexiones que yo os estoy contando y que en la teoría suenan maravillosas, en la práctica son maravillosas también, ¿vale? Pero tenemos que salvar barreras. ¿Qué barreras pensáis que hemos tenido que salvar en este proyecto? Bueno, que estamos teniendo que salvar en este proyecto. Venga, ¿qué barreras pensáis que hay que salvar aquí? Estáis ya cansados, ¿verdad? ¿El qué? Organizar la colaboración. Vale, pensad en una cosa. El trabajo fin de grado, ¿en qué acaba? ¿Cuál es la evidencia de que un estudiante ha hecho el trabajo fin de grado? Que la pregunta es muy fácil. La memoria, ¿no? O sea, el estudiante tiene que presentar una memoria que tiene que presentar ante un tribunal y el tribunal tiene que evaluar esa memoria, ¿verdad? Bueno, entiendo que aquí en vuestra universidad habrá un procedimiento, ¿no? Hay un procedimiento para registrar la memoria que tiene su tutor y lo registra ¿dónde? En la Secretaría del centro. Y ahora resulta que cada centro puede tener su procedimiento concreto. Puede que la normativa de la universidad establezca una cosa genérica, pero luego eso se aterrice en cada centro de una forma distinta.
Ahí nos encontramos la primera barrera, que como no es una iniciativa institucionalizada quiere decir que existan procedimientos a nivel de la universidad, a nivel de la institución, que determinen desde el paso 1 hasta el último paso qué es lo que hay que hacer de una forma coordinada, sincronizada y, sobre todo, de una forma que todo el mundo esté de acuerdo, estandarizada, que hay que hacerla así. Pues esa es una de las barreras que nos hemos encontrado, que cada centro tenía unos plazos para hacer las propuestas de los trabajos, unos plazos para las entregas. Los tribunales los configuraba de manera distinta. El proyecto Sinergia era algo que administrativamente no estaba escrito en ningún sitio. Entonces, todas esas cosas, que todavía estamos en proceso de superar, son las barreras propias del cambio. Pero claro, si el cambio viene de abajo, hay que convencer a la institución de que eso tiene que subir hacia arriba y se institucionaliza hacia arriba, y en eso estamos. Si eso hubiera salido de la institución, pues probablemente el procedimiento ya estaría establecido, ¿de acuerdo? Pero si queremos conseguir crear escenarios tan interesantes como esto para nuestros estudiantes, la cosa pasa por trabajar institucionalmente en que seamos capaces de coordinarnos entre nosotros. O sea, les pedimos a nuestros estudiantes que trabajen en equipo, que sean capaces de coordinarse entre ellos, y luego nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros. Es lo que hemos dicho antes, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Bueno, somos un total ahora mismo de 61 profesores en Sinergia, seguimos creciendo porque cada año se siguen sumando profesores. Lo bueno de la red es que ya hay profesores en muchísimos centros de la universidad. En casi todos los campus ya hay algún profesor, entonces cuando un profesor se añade nuevo, pues tiene a otro profesor al que le puede preguntar, mira esto cómo va y tal, y lo tiene de apoyo, ¿no? Bueno, esta es una foto creo que fue del primero o el segundo año, ahora ya no me acuerdo, que cuando dimos los premios a los estudiantes, ahí se reconocía, hacemos una jornada donde los estudiantes cuentan los trabajos que han hecho. Y ahí damos una serie de premios que vota el público que está en las jornadas, ¿no? Y esta es la foto de un curso de formación que hicimos allí a todos los profesores que se iban añadiendo nuevos al proyecto. También hemos hecho proyectos con algunos profesores de la Universidad Pompeu Fabra y con la Universidad de Cádiz, y hemos hecho 2 proyectos de cooperación al desarrollo con Marruecos también en el ámbito de este proyecto, el proyecto Sinergia. Entonces, los límites, la colaboración no tiene límites, pero es verdad que ahora mismo los límites, las barreras burocráticas es la que hay que intentar salvar. Y nosotros, pues, por ejemplo, nos hemos aliado con las tecnologías y utilizamos una herramienta, que en este caso es una herramienta de diseño propio. Es una herramienta que se diseñó en realidad para la gestión de equipos colaborativos en cualquier asignatura, pero acabamos utilizándolo y adaptándolo para el proyecto Sinergia, porque esta plataforma nos permite que haya un escaparate de los trabajos, o sea, que los trabajos que los alumnos hacen estén expuestos ahí, por tanto, otros alumnos se pueden animar a participar y darles ideas de esos proyectos. Y además nos ayuda a nosotros también a tener un registro de cuáles son esos proyectos que se están haciendo, cuáles son los profesores que han estado implicados, quiénes son los estudiantes. Entonces, pues tenemos en la plataforma como una plataforma social que incluso se pueden puntuar los proyectos en función del interés que estos proyectos tienen. Entonces, bueno, si quiero que mis estudiantes adquieran determinadas competencias, debo predicar con el ejemplo, aunque esto suponga salirme de la zona de confort. Así que, bueno, yo me he extendido, creo, un poquito más del tiempo, pero si tenéis preguntas, o si tenéis preguntas a través de... Voy a ir cargando, que no sé si habéis hecho ya alguna pregunta por ahí, porque no lo he mirado. ¿Tenéis preguntas? Eso es malo. Que no haya preguntas es malo. ¿O las habéis puesto aquí? Que eso sería bueno. Uy, qué bien, lo primero que veo es genial, muchísimas gracias. Vamos, fantástico. Vamos a irnos... Estas son las... Somos menos de ciencias, pero los más rápidos. Yo veo aquí competición, ¿eh? A ver, Emilio dice, a veces las TIC acaban siendo utilizadas por estudiantes como un instrumento de sustitución de otras acciones que también son necesarias en lugar de complemento.
Emilio, ¿te importaría, cuando has escrito esto, cuando has escrito esto es porque tienes en la cabeza algo en particular, algún ejemplo en particular? Compártelo, porfa. Y no es ningún ejemplo en particular, sino básicamente pues casi todas las acciones que venimos haciendo pues ya en los últimos 20 años, desde que lo que ha sido sustitución de las pizarras cada vez paulatinamente por PowerPoint con materiales que cada vez están disponibles a los alumnos, pues obviamente eso es una estrategia y una técnica absolutamente positiva, necesaria y que da infinitas posibilidades frente a lo que teníamos antes, pero claro, a veces me da la sensación de que todos esos recursos que están disponibles, pues a veces que son percibidos en lugar de como para facilitar y ese tiempo disponible utilizarlo en potenciar otros asuntos, sino que a veces se utiliza como para reducir la labor, digamos, intrínseca del propio estudiante. Entonces eso es lo que me da un poco de vértigo de que a veces, no sé, pero la tendencia es cada vez ver las aulas cada vez un poquito más vacías, en la confianza de que se piensan que teniendo todos esos recursos disponibles online o en cualquier momento, pues que va a sustituir otra labor. Entonces, eso es un poquito, la había puesto inicialmente de forma de pregunta, como me he pasado de caracteres, sí. Y ahora me estoy pasando de tiempo también con el micrófono en la mano. Entonces, un poco era esa reflexión, ¿no? De decir que... ¿Y antes qué pasabas con las fotocopias que estaban en la copistería? Pues de toda la vida de Dios. Esa fue la primera revolución. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que había apuntes de determinadas personas en clase, que eran apuntes fantásticos, y había muchísima gente. Luego esos apuntes acababan, no se sabe cómo, en alguna copistería, y los fotocopiaban los estudiantes. Evidentemente, tenerlos en la plataforma online lo hace más accesible. Pero que quien quiere ir, quien tiene interés en ir al aula, va a ir aunque tú le tengas puesta la información online. Las herramientas online, para lo que te sirven a ti, es, bajo mi punto de vista, para personalizar lo que tú quieres hacer con esa aula, con esos estudiantes en concreto, porque yo por lo menos, estoy hablando de asignaturas presenciales, ¿vale? Porque otra cosa es el máster online. El máster online, la forma de dinamizar online es diferente. Pero en una asignatura presencial, tú conoces a tus estudiantes. Yo al menos conozco a todos mis estudiantes que vienen de forma asidua a clase. Incluso me aprendo sus nombres. Entonces, el tener esas herramientas en las que tú puedes poner determinadas tareas en la plataforma de enseñanza virtual que son un complemento a lo que tú haces en clase, o si quieres hacer la docencia invertida, que también me gusta bastante. O sea, lo que pasa es que la docencia invertida lo que tiene es tienes que dedicarle un esfuerzo tremendo porque tienes que hacer los vídeos, y hacer un vídeo no es ponerte delante de la cámara y dar la clase como si la dieras en físico, porque cuando haces un vídeo se queda para siempre y el vídeo nunca sabes en qué manos va a caer. Entonces tú cuando haces un vídeo tienes que hacerlo lo mejor posible, lo tienes que editar, tienes que cuidar muy bien el lenguaje, porque está grabado, no es palabras que se las lleva el viento. Ahí es una de las cosas que me refería antes cuando digo pasar de lo analógico a lo digital, no solamente es que hagamos las cosas de forma electrónica, sino que cosas que hacemos de una forma natural en el mundo analógico, como es, yo digo en clase una cosa de una manera, pero si a mí me estuvieran grabando, a lo mejor no lo diría de esa manera. Lo diría de otra manera, lo explicaría de otra manera, pero bueno, somos seres que cuando estamos cómodos en un ambiente, pues cuando tú estás cómodo en el aula y estás explicando, estás intentando enfocarte a los alumnos que tienes adelante y te están mirando en ese momento. En la plataforma no, en la plataforma tú sabes que tienes esos alumnos, y si a ti te ha quedado en el aula algo por hacer y tú crees que hay algo que tengan que trabajar por su cuenta en casa, tienes la posibilidad de hacerlo en la plataforma. O sea, yo nunca lo veo sustitutivo de. Quiero decir, lo que te puedes ayudar a. Y lo que hay es que fomentar las actitudes en los estudiantes. Verás, tú dices, yo no soy el padre de nadie.
para decirle a un estudiante si tiene que venir a clase o dejar de venir. No, 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 no. Si nadie, yo no pretendo, ni mi mensaje quiero que se entienda como que tenemos que estar diciendo al estudiante si tiene que ir o no tiene que ir a clase o lo que tiene que hacer. Ya somos mayorcitos. Pero sí que creo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación y nuestra oportunidad. Yo lo veo como una oportunidad de demostrarle cuáles son las consecuencias naturales de un acto. Cuando tú haces algo, la consecuencia de hacer ese algo es este otro algo. Y explicitar eso, que a veces no es tan evidente, yo creo que a los alumnos les viene muy bien. Sobre todo si estamos hablando de alumnos de primer curso. Los alumnos de primer curso vienen muy perdidos en el entorno. Y además es un cambio para ellos, grande, en fin, que yo creo que no hay que ser de padre ni de madre, pero sí tenemos que ser, al menos en los primeros cursos, un poquito orientadores en ese sentido, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y además, bueno, soy convencido de la utilidad de las nuevas tecnologías y, bueno, pues a veces, aunque sin tratar de ser de padre, pero muchas veces acabo siendo el primo. Claro. Pero a veces esta percepción que tengo, y además de alguna manera tú la has nombrado, de que digamos que el éxito un poco depende de esa capacidad para enganchar al estudiante y eso pues muchas veces no sé, requiere hay una especie de don que es difícil de... Pero al estudiante lo enganchas en el analógico. Tú al estudiante lo enganchas en el analógico. En el digital, cuando es un máster online o es una formación online, enganchar a los estudiantes es mucho más complicado, pero tienes un as en la manga. Y es que normalmente una persona que se matricula en un máster online está muy motivado en hacer el máster, en aprender, que es lo que a veces falta en los primeros cursos del grado, la motivación, el por qué estoy aquí. La mayoría vienen por inercia, porque sus padres le dicen que el futuro es que tienen que estudiar en la universidad, y esa es su inercia. Y ellos tienen que ser conscientes de que es su vida, su inercia es su vida. Y las decisiones las toman, ya las tienen que tomar desde que entran en la universidad, están tomando sus propias decisiones, no las toman sus padres, las toman ellos. Entonces, esas cosas yo creo que sí que hay que darle de vez en cuando un discursito así, no viene mal. Preguntan por aquí, no ponen nombre, ¿qué premio le das al alumno que gana el juego de gamificación? Pues veré, yo el último día de clase reparto diplomas. Les hago unos diplomas de excelencia, son excelentes estudiantes utilizando el sistema de respuesta interactiva y les pongo con su nombre y apellido. Y les regalo monedas de chocolate, una cajita con unas monedas de chocolate. Es una tontería, porque hacer un diploma lo puedes hacer con la impresora, no te cuesta nada, y las monedas de chocolate, como tengo niños en casa, pues también las tengo en casa, o sea que tampoco... Y no os imagináis la ilusión que le hace cuando al final, porque yo a ellos no les digo nada, y yo no les digo que al final les voy a dar un premio, eso lo descubren el último día de clase, pero se lo pasan muy bien. El rato en que están jugando a responder, no, yo sé más que tú, yo más rápido que tú, el más rápido que tú, eso al final acaba enganchándoles y además se acaban estudiando lo del día antes para ser capaces de responder. Yo siempre empiezo la clase, el primer cuarto de hora lo utilizo para hacer 5 preguntas de la clase anterior y se gamifica. Entonces voy apuntando quién gana y al final pues a los que han ganado alguna sesión pues les doy el diploma. Y a ellos les resulta... Fijaros, voy a contar una anécdota, es graciosa, porque claro, yo al principio de utilizarlo, no les decía que pusieran su nombre y apellido. Ellos cuando entran en el sistema pueden poner el nombre que quieran. Entonces, pues, ponían nombres graciosos, ¿no? Y una de las veces ganó un tal Paul Bazos, con V. Paul Bazos. Entonces, claro, ellos hacen la broma y piensan que te van a dejar cortada, ¿no? Porque, ostras, ahora digo que ha ganado Paul Bazos. Y fijaros de esto que yo en ningún momento me di cuenta ya cuando lo había dicho varias veces. ¿Quién es Paul Bazos? Y todos riéndose, jajaja. Y
Y ya cuando me di cuenta, digo, anda, vaya tela, y venga, ¿quién es? Yo no sé qué, total, que me lo dijeron, ¿no? Y cuando le hice el certificado, se lo hice como polvazos. Y vino después a verme y me dice, el diploma lo he puesto yo en mi cuarto. Y digo, ¿y le ha visto tu madre? Y me dice, sí, y me ha preguntado que por qué pone polvazo. Digo, ¿tú se lo has explicado, no? En fin, en ese momento yo no me enfadé. Es lógico, están en la edad de hacer esa broma. O sea, que verá, tampoco te puedes ofender ni te puedes... De hecho, ellos al final, cuando tú no ven que tú no te enfadas, a partir de entonces me pusieron sus nombres. No... ¿Sabes? Que no es cuestión de actitud. ¿Encuentra resistencia en profes de universidad a adoptar innovaciones docentes? Sí, claro que me las encuentro. Claro que sí. Siempre hay personas que están resistentes al cambio. En Sinergia, por ejemplo, la suerte de Sinergia, del proyecto Sinergia, es que a Sinergia llega aquel que quiere hacer. Acabamos, ¿no? Vale, bueno, pues si no... Es que no, ya está, no hay más, ¿no? Ya está. Sí, claro, los estudiantes pueden utilizar el móvil para poder interactuar, claro. Los móviles los tienen en clase, o sea, y utilizan el WhatsApp, o sea, que no... Que os molesta, que a vosotros os molesta que el alumno esté, que os estéis hablando y a lo mejor el alumno esté con el móvil. A mí no me molesta. Yo doy mi clase, luego hago las preguntas, no me va a saber contestar, se da cuenta de que, al final se dan cuenta de que si no están pendientes, pues no pueden, y yo como las clases las hago muy interactivas, los tengo todo el tiempo pendientes. Luego les pregunto, en la evaluación continua, hay dos partes, el examen tiene dos partes y la primera parte son las preguntas que he ido haciendo con el sistema de respuesta interactivo. Entonces, las preguntas que les hago, a lo mejor cambiando algún detalle o algún número o alguna cosa, pero suele ser lo que trabajamos en la clase. Bueno, pues creo que me he pasado del tiempo de sobra. Yo no sé si ahora vais a poder tomaros el café, por mi culpa. No, sí, siempre nos queda un rato. Bueno, pues muchas gracias. Pido un aplauso para Mari Carmen.